Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YearCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Estos son los casos confirmados de esta tarde en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 4.374 casos, 72 muertes y 1.135 recuperaciones. El condado de Merced tiene 791 casos, 11 muertes y 365 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 383 casos con 5 muertes y 241 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 23 casos confirmados, 1 muerte y 17 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 3.705 casos confirmados, 122 muertes y 2.812 recuperaciones. El condado de Kings tiene 2.284 casos con 21 muertes y 1.402 recuperaciones. El gobernador Gavin Newsom le ha pedido a un condado de California al detener sus planes de reapertura. El gobernador informó que el estado vio más de 4.800 casos positivos de COVID-19 y que el número de casos sigue aumentando, comenzando en 5.1 a 5.3% en los últimos 14 días. El gobernador reveló que el condado de Imperial cuenta con un 23% de casos positivos y le pidió a líderes locales que reentregaran sus restricciones. We are advising and counseling them to move forward and reinstitute the stay-at-home order, but they will move at their discretion. If they are not able to come to some consensus, I am committed to intervening. El gobernador también informó que el día de hoy se registraron un incremento de 3% en hospitalizaciones y un poco más de 4% de pacientes en cuidado intensivo alrededor del estado. Por otro lado, más negocios en el condado de Fresno reabrieron sus puertas hoy día tras estar cerrados por varios meses debido a la pandemia. Centros de entretenimiento familiar y cuidado personal le dieron la bienvenida a sus clientes nuevamente. Salones de uñas, negocios de tatuajes y lugares de masajes les dio permiso de reabrir, pero tendrán que seguir nuevas guías de seguridad proporcionadas por el Departamento de Salud. Centros de entretenimiento familiar como negocios de boliches, sitios de videojuegos también tendrán que hacer lo mismo para permanecer abiertos. Negocios como Blackbeards dicen estar preparados. You have your markers to indicate 6-foot distancing leading up to the concession counter. This is one of about 15 hand sanitizing, all automated, no touch type stuff to clean your hands, sanitize your hands. El condado reveló que centros de entretenimiento y personal se les otorgó medidas de seguridad, pero cada lugar puede también agregar sus propias guías. Y cines también se les ha dado la luz verde para reabrir, pero algunos cines locales están tomando su tiempo para hacer eso. Regal Theaters anunció que comenzarán a mostrar películas en sus cines Edwards en el centro Manchester, Broadway Fair y Clovis hasta el 10 de julio. Maya Cinema reveló que estarán abriendo hasta el 1 de julio. El cine en Sierra Vista había anunciado que abriría el 1 de julio, pero en una publicación por Facebook se reveló que no sucederá. Aún no se ha anunciado cuándo reabrirán. Por su parte, funcionarios de salud del condado de Merced han reportado 2 brotes de COVID-19. Uno de estos brotes se registró en una instalación de servicios de asistencia en Los Banos. Autoridades dicen que 2 empleados y un residente han dado positivos en New Bethany Residential Care, alegando que la mayoría de residentes no han abandonado el edificio y se cree que el virus fue propagado por un empleado. The only ones that could potentially go out are dialysis patients or patients that go to a physician, but then they're kept in quarantine for a period of time after they come back. Autoridades de salud también confirmaron un brote en un negocio de café Dutch Bros localizado en la avenida East Childs en la ciudad de Merced. 4 empleados fueron contagiados con la enfermedad. Representantes de Dutch Bros informaron que contrataron a una empresa especial para hacer una limpieza profunda antes de reabrir. Y si se siente preocupado que será contagiado con el virus con la comida o paquetes en su mercado, puede respirar porque según los grupos USDA y la FDA no es posible. Las agencias informaron que productores de alimentos están tomando los pasos necesarios para asegurar que todo esté seguro. Mientras tanto, aunque aún se desconoce si las actividades deportivas escolares continuarán, autoridades de salud del condado de Fresno están permitiendo que estudiantes atletas continúen sus prácticas. Equipos ahora pueden practicar, pero con grupos con menos de 10 personas. Los alumnos permanecerán con el mismo grupo para evitar mezclarlos y prevenir una transmisión, disminuyendo el uso de equipo compartido.
I guess it's a new time and it's a new way of actually conducting sports, but we're trying to make sure that we're doing our best, doing our due diligence to make sure that no one's in harm's way. El gerente deportivo del Distrito Escolar Unificado de Fresno dice que deberían de saber para las últimas semanas de julio si podrán continuar sus actividades. ¿Y qué será lo que nos espera este fin de semana con el clima? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas para el fin de semana? Hola Desiree y feliz viernes. Todavía caliente afuera, un aviso de calor continúa hasta el sábado y finalmente va a terminar el sábado a las 8. Temperaturas son calientes de nuevo, 101 grados, 100 grados en Hanford, 100 grados en Madera, 101 también en Lemoore, pero 99 en Merced y Visalia y Satélite Herrera dice mayormente soleado y Futurecast dice igual para mañana, pero temperaturas van a estar las más calientes de la semana. Mira, 107 grados en Hanford y Visalia, 106 en Porterville, 108 grados en Mendota, 104 grados en Merced, 102 en Los Banos. Y para los próximos 7 días en Fresno, 106 grados el sábado. Una brisa va a empezar esa noche y va a traer temperaturas más frescas el domingo y el lunes. El lunes va a estar 86 grados. La próxima semana las temperaturas elevan cada día hasta el viernes y mantienen por debajo de 100 grados. Desiree, buen fin de semana y regreso contigo. Igualmente, AJ, va a ser un fin de semana bien caliente, así que tomar agua. No se pierda las notas importantes que impactan a la comunidad inmigrante por borderreport.com. Salvador Rivera nos presenta el informe fronterizo del día de hoy. Soy Salvador Rivera. En la línea entre San Diego y Tijuana, esta ciudad mexicana fronteriza se dice que es la meta para otra caravana de migrantes que se está organizando en Centroamérica. La caravana tiene su propia página en Facebook. El grupo se llama Caravana Migrante 504. Letreros en las redes sociales dicen que buscan refugio y que se pondrán en marcha el 30 de junio. Busca llegar hasta la ciudad de Tijuana. El gobierno mexicano dice que no permitirá que la caravana se pase de Chiapas, donde se ofrecerán trabajos a los migrantes. Salvador Rivera para borderreport.com. El presidente de Fresno State anunció que la universidad planea el continuar sus clases para el semestre de otoño. El doctor Joseph Castro reveló que la mayoría de los cursos para otoño del 2020 serán por línea y que solamente 128 clases serán ofrecidas en persona, con restricciones, claro. La escuela le pide a todos el usar una máscara durante clases y en áreas públicas. La universidad también estará ofreciendo pruebas gratis de COVID-19 para estudiantes y empleados del plantel que tengan que acudir a la escuela en persona. Our other very important goal is that we must do everything we can to protect the health and well-being of our entire campus community and the family members of our students, faculty, and staff. Fresno State también personas en el plantel por día, a un poco más de 2,000 a la misma vez. No se reveló cuándo es que las actividades deportivas regresarán a la escuela, pero informó que la universidad Mountain West y otras organizaciones. El Aeropuerto Internacional de Fresno está agregando nuevas medidas de seguridad para sus pasajeros. El aeropuerto ha iniciado su nueva campaña llamada Ready to Move You Forward, lo que quiere decir listos para avanzar hacia adelante. Representantes dicen que el aeropuerto será limpiado frecuentemente. El aeropuerto contará con diferentes herramientas para desinfectar y existirán más de 100 protectores en cada mostrador. El lugar contará con avisos de distanciamiento local. Empleados tendrán que usar una mascarilla y el aeropuerto también le pide a pasajeros y visitantes que hagan lo mismo. Un nuevo vehículo de pruebas móviles ahora está disponible en el condado de Madera. El vehículo hizo una parada esta mañana en el área de Madera Ranchos. Personas no tienen que abandonar su auto para recibir la prueba. El examen es gratis para todos. Funcionarios de salud dicen que han visto una demanda de pruebas en esa área. Well, I think people are worried. They're seeing the numbers going up and they're hearing about, people start to know people now who may have had a case and they want to get tested themselves because there's just a lot more of it around now. La unidad para pruebas estará disponible cada martes, miércoles y jueves. Para más locaciones puede visitar la página de COVID-19 del condado de Madera.
Y buenas noticias para nuestra mala calidad de aire. Muy pronto estaremos viendo más camiones eléctricos en las carreteras. Legisladores del estado han aprobado una nueva orden que requiere que automatizadores vendan más camionetas y camiones de entrega eléctricos. La regla fue creada para mejorar la calidad del aire en el estado. La regla será completamente implementada para el 2035. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.